El Evangelio de San Mateo capítulo 4, en el versículo 4 dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase, este pensamiento, el evangelista Mateo lo pone en boca del Señor Jesucristo. Y el contexto de esta historia es que Jesús estaba ayunando, se había ido al desierto para orar, para ayunar, para pasar un tiempo en presencia del Padre. Dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y eso mismo hizo Moisés cuando estuvo 40 días en el monte, en la presencia de Dios. Después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, tuvo hambre, por supuesto que tendría hambre. Y entonces dice la Escritura, en el verso 3, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, obviamente, cuando la Biblia dice esto, no está desconociendo la realidad de la necesidad del pan. Es decir, no está desconociendo la realidad de la necesidad material, la necesidad física que tenemos, obviamente, ¿no? De hecho, Jesús, en varios de los episodios de las Escrituras, estuvo con las multitudes y se nos narra, por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que Jesús tomó de un niño en una ocasión en que estaba predicando y había una multitud, y esa multitud seguía con él a pesar del tiempo, del horario, etc. Entonces la gente tenía hambre, y dice la Biblia que Jesús le trajeron un niño que tenía unos pocos panes y unos pocos peces, un par de peces, y que Jesús tomó en sus manos estos panes y estos peces y oró a Dios, le elevó a Dios la oración al Padre, y se produjo el milagro de la multiplicación de los panes, un milagro que está registrado en los evangelios. Así que obviamente Jesús entendía perfectamente que el hombre no puede vivir sin el pan material. El hombre no puede vivir sin comer, lo necesita, y por eso el hombre debe trabajar para producir lo necesario para la vida, para el sustento propio y el sustento de su familia. Quiere decir que eso es una perspectiva muy clara en la Biblia. Sin embargo, en este momento, en el pasaje que tenemos por delante nuestro, Jesús quiere dejar el mensaje de que efectivamente el hombre no vive sin el pan. El hombre tiene necesidad del pan, pero no solo de pan, no solo de pan. En otras palabras, es cierto que tenemos necesidades físicas que debemos atender, y para eso hay que trabajar, para eso hay que conseguir el sustento diario para sustentar nuestro cuerpo, sustentar nuestra familia. Quiere decir que efectivamente necesitamos responder a esa necesidad. Es nuestra responsabilidad trabajar para eso, hacer lo que tenemos que hacer de forma legítima, de forma correcta, para sostener nuestra familia, para sostener nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro alimento. El problema está en que mucha gente desconoce que al mismo tiempo en que necesitamos el pan material, también necesitamos el pan espiritual. De la misma forma que necesitamos sustentar nuestra vida física, también es verdad que necesitamos sustentar nuestro corazón, nuestro interior, y que ese interior es tan importante como el sustento de la vida corporal, de la vida física. Por eso Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay otra parte de las Escrituras donde Jesús se identifica a sí mismo como el pan de la vida. Así que, obviamente, hemos dicho que el pan es necesario para sustentar el cuerpo, el alimento corporal, pero el alimento espiritual es fundamental. Y en el centro, en el núcleo de ese alimento, está Jesucristo. Porque hay un pan, hay una comida que no es la que recibimos todos los días,
para sustentar el cuerpo. Hay una comida que necesitamos y esa comida, ese pan que necesitamos, es un pan que nos da vida eterna y abundante. Y ese pan es Jesucristo. Dice el propio Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, de la misma forma que necesitamos ese pan material, esa comida física que sustenta el cuerpo, necesitamos ese pan espiritual. Y ese pan espiritual es Cristo. Él es el que nos da la vida, la verdadera vida, la vida interior. Él es el que alimenta nuestro corazón y nuestro ser. Sin Él estaríamos vacíos, sin Él estaríamos hambrientos, y hay tanta gente en este mundo que tiene hambre espiritual, es decir, que no solo siente un vacío emocional, pero siente un vacío espiritual, no se da cuenta de qué está pasando en su interior, pero siente que su vida está vacía, desorientada, sin el sustento que fortalece el alma, y tal vez está buscando alimentar su vida con otras cosas, y por más que busca aquí y allá, sigue tan vacío como antes, sigue tan débil como antes. Y la razón por la que eso es así es que el pan espiritual, el pan que necesitamos es Cristo. Es Cristo. Cristo es el pan de vida. Si tú vienes a Cristo, tú recibes el alimento que tu corazón necesita, el alimento que tu alma necesita, el sustento que tu alma necesita, la plenitud que tu alma necesita. Por eso Jesús dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundante. Te invito en el nombre de Jesús para que tú pruebes ese pan que sustenta el alma, y recibas el verdadero alimento que necesita tu corazón y tu vida, que es Cristo Jesús. Que así sea. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.